E estamos ao vivo. Pessoal, esse é o professor Dr. Carl Edlund Anderson. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentá-lo a todos vocês. O professor Carl Edlund Anderson possui educação superior em folclore e mitologia pela Universidade de Harvard e doutorado na Universidade de Cambridge com a tese Formation and Resolution of Ideological Contrast in the Early History of Scandinavia, defendida em 1999. Suas publicações acadêmicas dizem respeito à filologia germânica, línguas e culturas colombianas, além de conteúdo em CLIO, ensino integrado em inglês, sendo parte também do corpo editorial do LACLIO, Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning. Atualmente, o professor Carl Edlund Anderson é professor da Universidade de La Sabana, Chia, Colômbia, portanto, nosso vizinho aqui na América Latina, no Departamento de Línguas e Culturas Estrangeiras. Então, antes de eu dar o palco para o professor Carl, eu gostaria de lembrar a vocês que deixem suas questões na parte de comentários, a gente vai fazer uma seleção. É óbvio, não dá para responder todo mundo, inclusive o tema que o professor Carl está trazendo é apaixonante, é fantástico, mas a gente não vai poder, claro, responder a pergunta de todos por uma questão de tempo. Então, além disso, também peço que questões envolvendo certificação e lista de presenças sejam deixados de lado desses comentários e sejam escritos diretamente para o nosso grupo via e-mail ou Facebook. Um último detalhe. As perguntas de vocês, o professor Carl irá proferir a palestra em espanhol, mas o meu espanhol é muito fraco. Então, toda a nossa comunicação entre eu e o professor Carl está sendo feita em inglês. De maneira que vocês fazem a pergunta e eu primeiro irei repeti-la em português e depois farei a pergunta ao professor Carl em inglês. Ok? Professor Carl, the stage is yours, please. Thank you. Gracias. And just this moment, my screen on my computer has frozen. Pero buenos días, tardes a todos. Voy a intentar hacer todo eso en español, que como puedes entender no es mi lengua materna. Pero espero que mi español es mucho mejor que mi portugués. Y vamos a ver cómo sigamos así. Bueno, entonces, en primer lugar, antes de comenzar, me gustaría agradecer a Nicolás Campi por la revisión de español, pero todos los errores de gramática, vocabulario, pronunciación que escuchan son míos. Listo. Entonces, los investigadores conocen desde hace mucho tiempo las relaciones entre la geografía real de Escandinavia y las descripciones de los mundos natural y humano en los textos escandinavos medievales. En el siglo XIX y principios del siglo XX, algunos pensaron que las descripciones de la flora, la fauna y paisaje natural en los poemas édicos sugerían un paisaje arcaico de Noruega. Incluso en tiempos más recientes, ciertas erupciones volcánicas específicas en Islandia se han relacionado con la composición del poema Völuspá. La dirección de relación también se ha invertido, ya que los arqueólogos han utilizado los textos medievales para iluminar aspectos de sitios en paisajes de la Edad Vikinga o de las edades de hierro romanas y germánicas. Por supuesto, también se ha reconocido que los textos compuestos por escritores cristianos medievales no pueden ser guías precisas del mundo prealfabetizado de sus ancestros paganos que vivieron siglos antes. En su mayor parte, esto es un escepticismo saludable sobre la especulación, incluso la especulación erudita.
en ausencia de evidencia que lo corrobore. Sin embargo, desde la década de los 90 ha habido avances considerables en la arqueología escandinava, con hallazgos de numerosos sitios que sugieren fuertemente un carácter parcialmente sacro y la realización de actividades religiosas. En respuesta, los investigadores han adoptado más fácilmente los textos medievales como herramientas interpretativas, aunque los enfoques y resultados han variado ampliamente. Por ejemplo, la arqueóloga danesa Lotte Hedeer, perdóname, danés también es muy mal, pero entonces, Lotte Hedeer ha interpretado de manera influyente la organización espacial del centro de Gume en las islas de Fyn, Dinamarca, en la Edad del Hierro Romana del sur de Escandinavia, a través de las descripciones de la geografía mitológica, en particular la organización de Asgarder mitológico, como se presenta en la Edda prosaica de Snorri Sturluson del siglo XIII. Esto ha sido criticado con razón por algunos, quienes señalan que Snorri estaba escribiendo unos 1000 años después de la aparición del centro de Gume, alrededor de 200 después de Cristo, y que, en cualquier caso, la interpretación de Snorri de las fuentes mitológicas a su disposición, en forma de poesía estilo édico, transmitido oralmente, estaban fuertemente teñidas con su deseo de encajar la mitología escandinava en los entendimientos europeos dominantes moldeados por la teología cristiana y los mitos y leyendas clásicas. Sin embargo, al mismo tiempo también aceptan, si no un poco de regañadientes, las principales conclusiones de Hedeer, que la organización espacial del sitio de Gume en la Edad del Hierro Romana podría haber sido diseñada por sus constructores como un reflejo consciente del hogar de los dioses, como Snorri representó a Asgarder en la Edda prosaica. Por supuesto, es cierto que las sociedades humanas con frecuencia buscan representar espacios mitológicos de importancia espiritual en sus artefactos culturales. Como enfatizó Hedeer misma, se ha argumentado que la arquitectura de la iglesia bizantina tenía la intención de reflejar la organización del universo cristiano, mientras que en la ciudad medieval escandinava de Edlund también se reflejaba la organización espacial y de la cristiandad en la tierra, con la catedral ubicada en el centro que representa a Jerusalén y otras iglesias que reflejan las posiciones relativas de las tumbas de los santos importantes en Asia y Europa. También se adoptaron enfoques similares en ciudades y establecimientos religiosos en otros lugares de la Europa cristiana medieval. Sin embargo, deberíamos esperar tales prácticas principalmente en sociedades relativamente alfabetizadas, como la de la Europa cristiana medieval, donde las estructuras de poder actuales se legitiman mostrando cómo reproducen elementos venerados del pasado que han sido fijados en formas escritas estándar. En contraste, la investigación antropológica muestra que lo contrario es más común en sociedades prealfabetizadas o protoalfabetizadas, ya que en ausencia de un canon escrito fijo, se entiende que el pasado debe reflejar el presente. Por tanto, la forma de ese pasado es maleable y puede actualizarse continuamente para satisfacer las necesidades actuales. Además, si también aceptamos que una conceptualización de la religión como el medio por el cual la sociedad y la cultura humanas se extienden para incluir a los no humanos,
Entonces también es más probable que las expresiones religiosas de una sociedad, aunque quizás especialmente una sociedad pre-alfabetizada, tienden a reproducir las prácticas reales de sus miembros humanos. Si es así, es probable que la organización, la situación de un sitio como Gume dentro del paisaje humano haya influido en las concepciones contemporáneas del paisaje divino antes que haberlos reproducido. A primera vista, tal interpretación simplemente invierte la relación entre paisajes reales y mitológicos, como Edda argumentó a favor de Gume. En teoría, el Ásgarðr de Snorri Sturluson podría reflejar con precisión las creencias paganas tardías, cuya inspiración última se encontraba en el diseño de Gume, que databa hace siglos, en teoría. Pero la diferencia es inmediatamente evidente si examinamos el ejemplo del propio Ásgarðr. Snorri describe Ásgarðr como una ciudad en el medio del mundo, Borg a medium hemi, recordando las concepciones cristianas medievales de Jerusalén, aunque Snorri identifica Ásgarðr explícitamente con la Troya de la leyenda clásica. Habiendo establecido Ásgarðr como una especie de bastión olímpica para un panteón escandinavo gobernado por Odin, Snorri continúa haciendo frecuentes referencias a Ásgarðr a lo largo de la Edda prosaica y además en la Ynglinga saga de Heimskringla. Todo eso contrasta marcadamente con la representación de Ásgarðr en la poesía édica, donde recibe una breve mención solo en 2 poemas, Himskvita y Thrymskvita, los cuales son frecuentemente considerados productos anticuarios del periodo cristiano temprano. Incluso en la poesía escáldica atribuida a la Edad Vikinga, encontramos solo una única referencia a Ásgarðr. En última instancia, no hay detalles en la poesía édica o escáldica sobre la organización de Ásgarðr que nos permiten relacionarlo con un sitio real como Gume. Además, no hay cognados del nombre nórdico antiguo Ásgarðr registrados en otras lenguas germánicas. Y parece poco probable que incluso los escandinavos precristianos tuvieran un concepto claro o específico de Ásgarðr, sino que sería un término de arte genérico acuñado sobre el modelo del nombre Midgardr, que en cambio está bien atestiguado en las lenguas germánicas. Claramente, aunque difícilmente se puede exagerar el valor de los trabajos mitológicos de Snorri Sturluson en el siglo XIII, hay que reconocer que la impresión que da de un sistema religioso precristiano unificado y coherente todavía resulta demasiado atractivo para los investigadores, así como para el público popular. En cambio, yo sugiero que la poesía édica mitológica ofrece posiblemente una mejor visión del paisaje divino de la mitología escandinava temprana. Por supuesto, hay también aquí desafíos, ya que las principales fuentes de la poesía édica mitológica se encuentran en los pasajes de textos citados en la Edda prosaica de Snorri, o en los poemas más completos del manuscrito del Codex Regius, que por supuesto es posterior a Snorri por un par de generaciones. Aunque muchos investigadores aceptan con cautela que gran parte de la poesía mitológica podría tener orígenes en el periodo pagano tardío, no hay demasiada certeza y no hay casi ningún poema considerado genuinamente temprano por algunos investigadores que no haya sido argumentado como una creación anticuaria tardía por parte de algunos otros. No obstante,
Incluso si algún poema mitológico se remezcló o incluso se compuso tan tarde como en el siglo XII o aún en el siglo XIII, incluso así pueden haber reciclado tradiciones de mayor antigüedad. Y ninguno de ellos parece que la visión del entorno en que los protagonistas actúan ha sido conscientemente resistematizado a lo largo de las líneas cristianas y clásicas al estilo del tratamiento del Snorri en la Edda prosaica. Aunque un análisis exhaustivo es difícilmente posible en el espacio de esta presentación, espero esbozar algo de lo que podemos inferir sobre el paisaje divino que es visible a través de la poesía ética y quizás señalar el camino hacia un estudio más profundo y detallado. Listo. Los principales actores en los poemas mitológicos éticos son los dioses y, con frecuencia, los gigantes. Algunos han especulado que los gigantes representan un otro o grupo externo étnico que quizás se identifique con los pueblos Sami del norte de Escandinavia. Sin embargo, aunque las fuentes en prosa del nórdico antiguo ciertamente parecen representar a los Sami, generalmente conocidos como Finnar, como un grupo externo misterioso y peligroso, de hecho, no se los retrata en absoluto como los gigantes mitológicos en las fuentes éticas. Gigante es una mala traducción del término nórdico antiguo Jotun, ya que los Jotnar no son necesariamente más grandes, ni de hecho muy diferentes de los dioses con los que están relacionados en cualquier caso. Sin embargo, aunque los dioses y los gigantes parecen genéricamente opuestos entre sí, también tienen encuentros menos hostiles, aunque a menudo tensos. Se pueden concertar reuniones y matrimonios entre ellos, aunque rara vez sean completamente exitosos o libres de conflictos. El conflicto real entre ellos se estructura en gran parte en términos de incursiones mutuas endémicas destinadas a capturar o recuperar mujeres o objetos valiosos, todo lo cual parece ritualista y motivado por el honor. Solo en el poema Bolespá, la representación de Ragnarok ofrece una visión de la batalla campal entre dioses y gigantes. El mismo poema también ofrece la única otra visión ética de la guerra divina a gran escala, aunque en la forma de una batalla anterior entre grupos rivales de dioses, sin la participación masiva de gigantes. La noción de que los dioses y los gigantes viven en regiones generalmente diferentes del paisaje mitológico parece respaldada en los poemas éticos, ya que a menudo escuchamos que se requieren viajes sustanciales, ya sea volando, cabalgando, navegando o simplemente caminando para llegar desde donde quiera que están los dioses a donde quiera que están los gigantes y viceversa. Sin embargo, los viajes no menos extensos también parecen necesarios cada vez que un dios va a reunirse con otros dioses. Generalmente, los poemas éticos surgen que tanto los dioses como los gigantes viven muy separados de sus semejantes. En cuanto al lugar donde viven los dioses y los gigantes, numerosos poemas se refieren a salas que pertenecen a dioses o gigantes individuales. Los dioses pueden viajar individual o colectivamente a salas determinadas y a veces hay fiestas comunales en una sala que pertenece a un dios o gigante en particular. Tenemos la sensación de que los dueños de las salas tienen un séquito con ellos en sus salas, tal como lo haría un
jefe humano, aunque el enfoque narrativo de una historia determinada suele estar firmemente en los protagonistas aristocráticos. Se da a entender que puede haber edificios anexos asociados con las salas que corresponden a la organización de auténticos complejos señoriales humanos, pero notablemente ausentes en son los grandes asentamientos colectivos con ciudades, pueblos, aldeas o emporios. Ciertamente no hay señales de una ciudad de los dioses, como Snorri parece haber imaginado a Oscarther. Además de los encuentros individuales o colectivos en las salas, los dioses también viajan a las asambleas, al igual que los humanos con suficiente posición social y medios habrían viajado a las asambleas, los Thing de la Escandinavia temprana. Grimnismal afirma que los dioses montan a caballo, aunque el pobre Thor tiene que atravesar ríos a pie, todos los días para emitir juicios, presumiblemente en asamblea bajo el fresno de Yggdrasil. En Voluspa, los dioses asisten a las asambleas cada vez que amenaza un crisis, lo cual en Voluspa es seguido. Por lo tanto, aunque un dios dado pueda gobernar dentro de su sala y sus alrededores, parece claro que la sociedad divina más amplia depende en la consulta y la deliberación entre iguales aristocráticos. A pesar de la insistencia de Snorri en la preeminencia real de Odin, los poemas éticos parecen mostrar a Odin como, en el mejor de los casos, el primero entre sus iguales. Si es un gobernante, es principalmente en sus áreas conceptuales de influencia, la guerra y la sabiduría mística, al igual que los otros dioses son preeminentes con respecto a sus propias áreas de influencia. Por lo tanto, los dioses éticos parecen ser una oligarquía divina, sin ningún monarca divino presidiéndolos. Esto, a su vez, parece recordar un mundo humano de aristócratas locales o pequeños reyes, como en la Edad Vikinga o en la Edad del Hierro pre-Vikinga, antes de que comenzaran a surgir los reyes nacionales al estilo medieval de Dinamarca, Noruega y Suecia. O, de hecho, como Islandia permaneció desde su asentamiento hasta su anexación por la corona noruega a finales del siglo XIII. Sin embargo, tal vez sea notable que las sagas en prosa muestran a los jefes islandeses como jefes de agricultores, viviendo en una economía pastoral de subsistencia. En las sagas en prosa, los conflictos entre los jefes islandeses tienen al menos la misma probabilidad de estallar sobre los derechos de pastoreo que por cualquier otra cosa. Pero los dioses y gigantes de la mitología parecen felizmente despreocupados por asuntos tan insignificantes como la economía y la subsistencia. Los dioses y los gigantes consumen comida y bebida en sus fiestas, por supuesto. Sin embargo, aunque escuchemos brevemente en Voluspa de cultivos que se siembran solos, y entonces solo después del fin del universo, más allá de unas pocas expediciones de caza o pesca notables, ni dioses ni gigantes parecen estar muy involucrados o preocupados por la producción de alimentos o bebidas. Asimismo, aunque oímos en Voluspa que los dioses establecieron forjas para trabajar los metales, no se ve a ningún dios que participe en tal trabajo. Escuchamos muy poco acerca de los seres que se encargan con la producción de comida o bienes. Presumiblemente son miembros de los oscuros séquitos que ocasionalmente vislumbramos durante los encuentros en las salas o los asistentes personales que ocasionalmente
emergen como protagonistas como Skirnir, el emisario de Freyr. Grimnismal menciona brevemente a los hijos de Ivalde que construyen Skidbladnir, la nave mágica de Freyr, aunque por lo demás confiemos en Snorri para obtener más información sobre estas series, incluida su categorización como dvergar o enanos. En la última instancia, los dioses y aparentemente los gigantes también son aristócratas por excelencia. Festejan y luchan, conversan y debaten, pero los liosos mecanismos tanto del gobierno como de la subsistencia están cómodamente fuera de escena. Bueno, se podría y se debería decir más sobre los paisajes divinos retratados a través de los poemas édicos, aunque el tiempo que disponemos hoy no permite más que el panorama que he proporcionado. También debemos mirar, aunque sea brevemente, por supuesto, el paisaje humano de la Escandinavia temprana para considerar su relación con el paisaje divino. Un punto que debe ser enfatizado durante todo el primer milenio después de Cristo y más allá en Escandinavia es la muy baja densidad de población. Incluso hoy, aunque la densidad de población puede variar considerablemente a nivel local, el promedio de las 3 naciones continentales de Noruega, Suecia y Dinamarca es de alrededor de 25 personas por kilómetro cuadrado, que es comparable a la densidad de población promedio de Brasil actual. Aunque es difícil estimar la densidad de población de Escandinavia durante la Edad del Hierro o la Edad Vikinga, ciertamente era mucho más baja que la actual. O que Hienstrand surgió cifras para el centro de Suecia alrededor de años 500 después de Cristo que resultan en una densidad de población de aproximadamente 0.2 personas por kilómetro cuadrado, que es considerablemente más baja de la que cualquier estado brasileño moderno y quizás más comparable con el estado de Alaska en los Estados Unidos. Aunque las granjas individuales dispersas parecen haber sido la norma durante la gran parte del Neolítico y la Edad de Bronce, en la Edad de Hierro romana, las pequeñas aldeas se estaban volviendo más comunes, al menos en el sur de Escandinavia. Estas variaban en tamaño, pero en general consistían en tal vez entre 25 y 75 habitantes divididos entre varias casas de campo de tamaño modesto, quizás agrupados alrededor de un caserón más grande y varios edificios satélites. Sin embargo, incluso en las regiones más densamente pobladas del sur de Escandinavia, como Halland, ahora en el oeste de Suecia, estas metrópolis relativas podrían haber estado separados entre sí hasta por 50 kilómetros. La región inmediata alrededor de estos pueblos o granjas individuales en otros lugares podría haber sido un mosaico de campos, pastos y bosques semiabiertos. Pero cada área de asentamiento en su conjunto probablemente estaba separada de sus vecinos más cercanos por extensos tramos de bosque boreal, que requerían varios días para atravesar, incluso en condiciones ideales. Más allá de la relativamente poblada Dinamarca y el sur de Suecia, los asentamientos tendían a ser más pequeños y quizás incluso más separados. Dentro de este tipo de paisaje humano, una primera generación de lugares centrales comenzó a aparecer y florecer aproximadamente entre los siglos III y VI después de Cristo.
Estos sitios, principalmente en el sur de Escandinavia, eran de alguna manera versiones ampliadas de las aldeas existentes, caracterizadas por una acumulación de viviendas de artesanos y pequeñas casas de campo alrededor de una sala de élite. Uno de los primeros y más grandes de estos sitios fue Gume, que tenía hasta 50 estructuras más pequeñas distribuidas alrededor de una sala que en ese momento era el edificio más grande del sur de Escandinavia. También había una segunda, más pequeña, aunque aún de tamaño significativo, al lado de la más grande. Una juxtaposición que algunos han entendido como un edificio de culto más pequeño al lado de una residencia aristocrática más grande. Hay poca evidencia de la producción de artesanías o alimentos asociados con estas salas, pero sí considerable evidencia de depósitos deliberados de objetos de metal y restos de alimentos, lo que sugiere actividades de culto y fiestas de alto estatus. Otros sitios similares de este periodo, aunque menos impresionantes, parecen haber tenido una organización y dinámica similar de que Gume, particularmente en Sortamuld en Dinamarca, en Uppåkra y Helge en Suecia y quizás Avaldsnes en Noruega. Sin embargo, a pesar del surgimiento de esta primera generación de lugares centrales en los que las salas de élite comenzaron a convertirse en focos de actividad de culto de alto estatus, parece que, no obstante que la mayoría de la actividad de culto escandinavo en este periodo continuó con prácticas que se remontan en la Edad de Bronce, que involucra las ofrendas de sacrificio comunales al aire libre en lagos y humedales. Estas prácticas permanecen prominentes hasta el alrededor del fin del siglo VI, cuando son reemplazadas por un nuevo patrón, aunque todavía se practican actividades de culto al aire libre, parecen estar asociadas con mayor frecuencia con árboles y arboledas. Quizás lo más revelador es que aproximadamente al mismo tiempo, desde el siglo VI después de Cristo, surge una segunda generación de lugares centrales, como los de Tiso, Leire y Toftagård en el este de Dinamarca y de Gjerstad, Lunda y Uppsala en Suecia. Estos tienen una estructura y organización general diferente a los sitios de la primera generación de la Edad del Hierro romana. Prescinden de los caseríos satélites y de los talleres de artesanos y en su lugar tienden a presentar mercados estacionales adyacentes o cercanos. Más significativamente, a pesar de las reuniones o asambleas al aire libre, la evidencia arqueológica sugiere que las salas de élite son cada vez más el lugar principal para la actividad de culto, así como para los banquetes de alto estatus. En la última instancia, se puede argumentar que el cambio de un culto comunitario al aire libre centrado en los humedales a un culto dominado por la élite centrado en las salas aristocráticas fue un cambio en la práctica religiosa escandinava al menos tan, sino más profundo que el de la posterior conversión al cristianismo, en lo cual, después de todo, la élite escandinava existente conservó en gran medida el control de las prácticas religiosas y los edificios en forma de sala que las albergaban. Listo. Si bien los raíces de este sistema comienzan a emerger en centros de primera generación como Gume, es solo a partir del siglo VI cuando la actividad social y religiosa precristiana en Escandinavia se centra principalmente en las salas
en las que la élite de la sociedad también vivió y gobernó, aunque todavía muy dispersas por el paisaje más amplio. Estas élites eran, en efecto, señores de la guerra en competencia, y hay poca evidencia de que los señores supremos más fuertes entre ellos lograron obtener más que un control temporal sobre regiones más grandes, hasta que la realeza al nivel nacional comenzó a emerger poco a poco durante la Edad Vikinga y los principios del periodo medieval. Los miembros de esta élite de la Edad del Hierro Germánica podrían haber gobernado directamente sus complejos y sus alrededores, pero tal vez necesitaban consultar con aliados y enfrentarse a los enemigos en las asambleas regionales. Su control de los banquetes sacros y otras actividades de culto ayudó a enfatizar su estatus y retener seguidores. Además, aunque Escandinavia de la Edad de Hierro vio algunos conflictos locales y regionales, tal vez reflejados en leyendas posteriores sobre la caída de Prof o la batalla de Bråvalla, los cambios en las circunstancias o la fortuna significaron que los enemigos actuales podrían ser futuros aliados o parientes por matrimonio. De hecho, esta situación podría ser una mejor analogía de la lucha endémica, pero intermitente entre los gigantes y los dioses, relaciones por descendencia y matrimonio que apenas se distinguen en muchos sentidos. Mejor así que el supuesto conflicto entre habitantes de la lengua nórdica y los hablantes cultural y económicamente distintos de las lenguas sami. En general, los sistemas socio-religiosos de Escandinavia durante la Edad del Hierro Germánica o la Edad Vikinga posterior apenas se distinguen de los dioses y gigantes como se muestran en los poemas édicos. Pero ese paisaje divino mitológico es más probablemente un reflejo del paisaje social humano que lo produjo, que al revés. Quizás, irónicamente, pueden haber sido las tendencias hacia una mayor estratificación social y el dominio de la élite de la sociedad y el culto paganos, con raíces en la Edad de Hierro Romana, pero floreciendo en la Edad de Hierro Germánica, que lo allanó el camino en Escandinavia para la conversión al cristianismo, liderada por la élite y la asimilación que lo acompañaría de las estructuras familiares de la sociedad europea medieval. Por supuesto, los imperativos lingüísticos significan que los propios poemas édicos no podrían ser tan antiguos como la Edad de Hierro Germánica. En el mayor de los casos, podrían datar de la Edad Vikinga, y quizás solo algunos de ellos y quizás solo parcialmente. Sin embargo, el punto a enfatizar aquí es el de la continuidad esencial en términos de la sociedad y cultura entre la Edad de Hierro Germánica y la Edad Vikinga en Escandinavia. Estos periodos, conocidos por nuestros manuales y libros de texto, son quizás más creaciones de la escolaridad moderna, que trazó una línea entre ellos sobre la base de si hay documentación escrita, algo más o menos sustancial para ellos, incluso si la mayor parte de la documentación de la época vikinga se produjo fuera de Escandinavia. Las arqueologías de estos periodos son menos distintas, especialmente porque los nuevos hallazgos parecen seguir empujando el comienzo nominal de la Edad Vikinga más atrás en el tiempo. Por lo tanto, quizás también sea natural que los arqueólogos recurran a fuentes textuales, durante mucho tiempo competencia de filólogos y historiadores, para interpretar los hallazgos de estos periodos. Pero si algunos arqueólogos
ha hecho quizás incursiones imprudentes en la filología. También hay que afirmar que hay otros que han tenido más éxito. Esto nos muestra que, en lugar de continuar separando las disciplinas y los investigadores, debemos seguir el ejemplo de proyectos que unen disciplinas y investigadores con éxito y estar preparados para participar en una colaboración interdisciplinaria a través de nuestras fronteras modernas, tanto académicos como nacionales, alrededor de nuestro mundo compartido. Y con esto les digo muchas gracias. Ese es el fin de la presentación y espero que podamos manejar unas preguntas. ¿Sí, tiempo? Sí, 40 minutos. Right. Professor Carl, I would like to thank on behalf of the whole Navy and of course everybody who's come to hear your lecture. Many thanks. It was amazing. Oh, thank you. Gracias. Here, Tusen tak. Mas primeiro, eu gostaria de deixar claro que o professor Carl falou em espanhol, apesar dele ter deixado claro no início da sua palestra que não é a língua materna dele, mas porque o Neve pensou nessa integração entre um público latino-americano, um público brasileiro e um público também português e espanhol que estão assistindo nossas palestras. Professor Carl, should I ask you first in Portuguese and then English? Sí. At least someone asked you in Spanish. Okay. If I ask in Spanish also? Sí, está bien. It's fine. Okay. So we have the first question is from Johnny, Professor Johnny Lange. Usted destaca una influencia del paisaje social real sobre el paisaje divino de los poemas mitológicos. ¿Qué opinas de los estudios, primero, sobre catástrofes climáticas y vulcanismo, paisaje geográfico, que se refleja en la elaboración del paisaje mítico, especialmente en Völuspá, Fimbulvetur, of course? Sí, claro. Sí, yo hice referencia a unos estudios recientes. La primera autora es Oppenheimer, pienso de 2018. Ese es uno de los estudios más recientes que se ha relacionado el paisaje de Islandia con la composición de Völuspá. En particularmente, esa es también una idea que surgió, pienso, con Sigurður Nordal en los inicios del siglo XX, que dijo, ya que he visto esta erupción, no me acuerdo cuál, en Islandia, ya el cielo parece así y así, ya entiendo Völuspá. Sí, puede ser. No quiero rechazar esta posibilidad. Pienso que no es un secreto que las poetas de cualquier época están influenciadas por sus alrededores. Y no quiero negar que muy posiblemente Völuspá llegó a su última composición en Islandia. También hay otros argumentos que hay influencias británicos o ingleses en Völuspá. Obviamente argumentos que hay influencias cristianos. Personas todavía luchan sobre, pienso que la mayoría piensa que Völuspá es una creación de la época pagana tardía, pero otros que dicen que no, es del siglo XII o como sea. Pero incluso en siglo XI, una persona de Islandia, como hemos visto en siglo X con Egil Skallagrímsson, se puede viajar mucho y ver muchos paisajes. No quiero decir que, y también es difícil decir que un poema tiene una composición en un momento preciso. Sí, como en Egil Saga vemos que, Egil compuesto este poema para Erika Blödax durante la noche y todo eso. Pero también un poeta, como hoy en día, se puede cambiarlo, regrabarlo, recomposarlo. Un poema como Völuspá puede ser influenciado por paisajes en Noruega
erupciones volcánicas en Islandia, cristianismo en Northumbria, muchas cosas así. Pienso que ese es más el punto, que se puede ser que una erupción volcánica influenció a Voluspa, sí, pero no significa que tenemos que, se puede, pero puede ser otras cosas también. Y me imagino que estás también pensando en el famoso evento de 536, o como es después de Cristo, y recientemente han sido artículos sobre esta en la influencia de Fimbulvitr y la inscripción de la piedra rúnica de Rock en Suecia. También no quiero leer tanto en la posibilidad que sí, el Fimbulvitr es inspirado por esta cosa precisa, esta cosa exacta. Me imagino que si hay un evento como eso en 535, como es en el siglo VI, que afecta fuertemente el clima, sí se puede imaginar que se tiene un impacto, al menos en las creencias de esta época. No sé si resulta que todavía hemos visto muchas explicaciones para cosas como el Fimbulvitr. Es en memoria de la Edad del Hierro. Es este evento climático. Es otra cosa, es esta cosa. Pero los eventos climatológicos y el clima y erupciones se puede influenciar la cosa, sí. Pero no quiero apostar mi vida en exactamente cuál ha sido la influencia de cuál. Espero que esto es entendible. Quiero hacer un resumen en inglés si quieres. La segunda parte de la cuestión, ¿qué asocian el paisaje celeste reflejado en el paisaje mítico como Gisli Sigurdsson? Sí. Referencias astronómicas en la obra de Snorri o Thomas Dubois, influencias astronómicas nórdicas comunes a la área báltica y finlandesa y algunas referencias de Eldar Heide sobre geografía mítica y astronomía. Sí, todas estas cuestiones de astronomía. Bueno, no sé. Gisli Sigurdsson tiene un punto de vista único, muy particular. Pero es una pregunta interesante. Pienso que hay dos dificultades relacionadas para considerar la idea. Uno es que realmente hay pocas evidencias textuales muy sólidos. No sentimos como mucha confianza en decir que es esto es lo que pensaron los islandeses del siglo XIII y eso es lo que pensaron los paganos del siglo X o IX o VI. Y por eso es difícil decir que es difícil para mí analizar o evaluar las teorías de Gisli. Simplemente porque no muchas personas han trabajado con eso, incluso yo. Pero pienso que también es un tema difícil de avanzar, porque depende mucho en las concepciones que tienen los escolares islandeses y en Europa general del siglo XII y XIII. Pero por lo general, el estudio arqueoastronómica de la época y de Escandinavia temprana no ha recibido tanta atención que pienso que se debe. Y no sé si yo soy capaz de
de aliviar esta situación, pero espero que otros sí. Ok. Munir Lutfi Ayub asks, como as relações sociais da Idade do Ferro e do período Viking estavam estabelecidas em relação à posse das terras e ao controle do território, e como isso se traduz na organização cosmológica dos mitos nórdicos? How are the social relations of the Iron Age and the Viking period established in relation to land ownership and control of the territories? And how does this translate into the cosmological organization of Nordic myths? That is a good question. Probably, I'm not sure that the myths tend to have a lot of information about the control of territory. We see a little bit but distantly reflected. Like I said in the talk, the things that the myths focus on are the things that aristocrats tend to like, enjoy. They have feasts, they have meetings, they have debates. We get close sometimes with seeing things like there's the difficult question of the oaths sworn by the gods in Völuspá, which is very complicated how that worked and how the giants were related and whether it is like Snorri thought it was. There are things that are relatively late, like Thrymskvitha, although the myth in Thrymskvitha seems early. To what extent can we talk about the giants' effort to, say, marry or abduct goddesses? Is that, related to the idea of the control of territory? It's hard to say. Like I say, the system of government, the day-to-day activities, I don't think are as well represented in the myths as are other things. We mostly see, I think, that the equilibrium which exists between the gods and the giants and amongst themselves. I'm not sure that control of territory is the focus in the myths. It's more the relationships between the aristocrats, the divine aristocrats, and their control of their ownership of a base, a center, and their control of people. So I think it's more control of people we see than territory. This is perhaps reflected in the Icelandic situation where chieftains had people swear allegiance to them, but the chieftains were chieftains of people who were their allies, but not necessarily of territory. And of course it works out like territory most of the time, but it's possible we could go deeper into the Eddic poems and try to look for those kinds of things, but I don't think there's as much about territory in the Eddic poems as there is about beings, people, human or divine relations. I don't know if that answered the question. Yeah. I mean, the topic is huge. Yeah, so just in 40 minutes we'll just cover it all. But yeah. There is a bit of more questions here, and sure. More people are writing here, so we have lots of things going on. So, is it possible for me to see the chat? I don't know. Maybe only you can see the chat. No, I can just select and. Oh wait, there I found it. But yeah. Sometimes I can read the question in Portuguese, yes, at least. Yes. But anyway, if you want to moderate, then I never know if it's Professor Declan Taggart and Professor Irene. They are using the same login. O Professor Irene e Professor Declan Taggart, é um prazer tê-los aqui. They ask, lo siento si el profesor ha hablado de y me ha pasado. Mi español no es igual a suyo. I hope it's better. That would be, of course, Declan. Los toponimios. Los toponimios. Sí, estos son
Por ejemplo, esta es otra pregunta. Esa es una cosa que se estudia mucho como investigadores, como Stefan Brink ha mirado mucho eso. Esta es la relación entre lo que, esta es una cosa que estoy pensando en la cabeza mientras estoy preparando la presentación y no he salido por explorar los topónimos, nombres de lugares reales en relación, hay todo una cosa allá, porque vemos, pienso que hay una relación, pero no es una cosa que he explorado en esta presentación, porque vemos una cosa similar, que tienes topónimos en lugares reales en partes diferentes de Escandinavia relacionados con dioses específicos. Por supuesto, no solo un dios en un sitio, pero, hay muchos topónimos con el nombre de Ullr, por ejemplo, que casi no existe, excepto en esta pequeña cita que hizo de uno de los poemas. Pero hay muchos en Escandinavia. Y tiene la sensación que también este sí refleja el paisaje divino en el paisaje humano, que dice, aquí es el templo, el santuario, el sitio sagrado de tal dios, y hay en locaciones diferentes, también como en el mundo de los dioses o en la región de los dioses, si tiene, aquí es la sala de tal dios, aquí es la sala de tal dios. Esa es una cosa que conscientemente no he explorado en esta presentación, porque vamos a pasar en otros 40 minutos hablando de eso, pero esa es una cuestión muy interesante y pienso que hay varias cosas que mirar allá. Esta sensación de la organización de los templos o salas en espacio geográfica y también los nombres, porque tenemos como en Grimnismal una gran colección de nombres de salas y también en Bolespa unos. Y qué es la relación entre el toponimia divino y la toponimia real. Eso es sí, okay. Por ejemplo, los montañas. Sí. Adelaide Oldenhausen asks you, eu gostaria de perguntar ao professor Carl se era uma prática comum na sociedade viking oferecer espadas ou outras armas às deidades dos lagos e rios, paralelismo à lenda arturiana. I would like to ask the Professor Carl if it was a common practice in the Viking society to offer swords or other weapons to the deities in the lakes, rivers, a parallelism to the Arthurian legend. And I think this was a very fair question from an article from Professor Terry Gunnell, I think from years ago. And yeah, it's a long shot, but we have some female deities, some female goddesses, and of course we have the Beowulf's mother, and we have the Lady of the Lake, we have a Gavion, and they are all connected to these water bodies. Yes. I think the short answer is yes. Contesto en español o en inglés. Feel free to. No sé si alguien tiene preferencia. Maybe so that I go a little faster, I'll do English. I think the short answer is yes, because there is a widespread northwestern European tradition of depositions in bodies of water going back to the Bronze Age. I mentioned that in the Scandinavian context, but it's not restricted to the Scandinavian context. You see it all over northwestern Europe. And this does continue. Arguably, folklorists would say it continues to the present when we throw coins into the wishing well. And it doesn't entirely go away. I talk about in the presentation, I talked about the change of the most common practices, and definitely up until about the end of the Roman Iron Age in Scandinavia, that's the common communal practice. You get large deposits, especially associated with bodies of water, and then that changes to a large degree, not completely. You still get depositions in bodies of water. There was an article by Terry Gunnell about this. Is that the one I'm thinking of? Because there's reference to like rivers of swords and things like that. Yes.
And I think it remains a practice. And there are things like, even in the Viking period, like now that there have been excavations at Uppsala again, although those also go back to the early 20th century with Suna Lundqvist. There are wells there, and there are trees, and even in Völuspá and the Eddic poems, we have trees and wells associated. You probably have some continuation there in Scandinavia for quite some time, and you also see this in England and other parts of Northwest Europe. So I think the short answer is yes. There's a relationship. This was a very old common practice in Northwestern Europe, the idea that the other world is accessible through bodies of water. I think that gets, at least in Scandinavia, I don't know about other regions, that gets co-opted in the Germanic Iron Age by the increased, aristocratic control of religion, saying, okay, now it's going to happen in the hall. And those bodies of water and things are not so important. Let's focus on me, your boss, in the hall. But yeah, at the very least, at some distant remove, there is a relationship, I think, that we see there that's common Northwestern European practice. Okay. There's probably some good stuff about that by Hilda Ellis Davidson. Yes. Yeah. Yes. who is very much still worth reading if you haven't read her. Rafael Silva, a photo, wrote a question here that is very similar to one I separated, one question from myself, so I'm going to read both, okay, if that's okay for you. Rafael asks you, se a separação entre os reinos de Asgardur e Jotunheimur poderiam ser uma conceituação tardia literária que mimetizaria a divisão entre o ser humano que está em um canto, né, que ele está no seu espaço, e o ermo, aquilo que é selvagem, uma natureza incontrolável. Could the separation between the realms of Asgardur and Jotunheimur be a later literary conceptualization that mimics the division between human enclosure and the wild, uncontrollable nature? And then I formulated here, there is a classic opposition between Ingardur and Utgard. Yes. That another one even remembered in current scientific publications between Gardur and Heimur as spatial oppositions. To what extent can these understandings in written sources also be observable in the material world, especially in the context of Icelandic reality? Yeah, I also deliberately avoided discussing the theories about Innangarður and Utangarður. There was a very brief moment where I think one of the slides mentions Utgarður, and that's a relic of a part of the topic that I decided not to talk about. First of all, I don't think it's necessarily a later literary conceptualization. I think if you want to make the argument that the gods are on our side and the Jotnar are on the other side, that's an argument that's very easy to make. It's order and chaos. Very Michael Moorcock, very Paul Anderson. So and even that is a little complicated, because I don't think when we talk about the relations between the gods and the giants, we're really stuck with looking at the final relationship between gods and giants and humans, because that's what our medieval sources reflect at best, is the late pagan outlook. The giants are interesting and complicated. Their name, goes back to something like they're the eaters. It's related to the word for eat, etunas or something like that in Proto-Germanic. And there's an interesting article by Joe Harris, which, amongst other things, it looks at the etymology of giant, and it may go back to something like, demonic corpse-eating demons or something like that, which is not at all the relationship we get in the medieval literature. But we do get that idea that the giants are more out there
And the gods are on our side. And even though we can't really see that much difference between the gods and the giants, we're the humans, and we're going to stick with the gods because they're on our side, and we hope they win. And the giants are the more problematic things. I mean, there's a whole debate that goes on and has been going on for years about, do giants receive worship? Is it possible? I wonder sometimes if you don't like the people on the other side of the mountain or the valley or the fjord, like, are their gods your giants? So, yeah, there's all that. And then there's the whole thing about Innangarður and Utangarður. Yeah, I mean, that's something that we see. I think it maybe relates, that might be more of a literary relationship, because I think that, like I briefly mentioned, like Alsgarður looks like it's a term that's coined on the model of Midgarður. Like, okay, Midgarður, that's where the humans live. Where do the Asir live? Oh, in Alsgarður. And where do giants live? Jotunheimr. We want another word for that. Okay, Utgarður. And it's not just, Utgarður is very infrequently mentioned. And there is, Utgarður Loki, who shows up in Saxo Grammaticus, sort of, also. So it's not like the word is completely invented by Snorri, but it's very rare, Utgarður. So I wonder if that, if somebody like Snorri or somebody else in 12th or 13th century Iceland is thinking, oh, Innangarður and Utangarður. I'm not sure if that's, that may be something that I think they came up with more lately. But the giants are the wild, problematic things out there, and the gods are the things that are on our side. And that's, I think, a conception that belongs to it, at least, Viking Age era paganism to some extent. Okay, just nossa última questão, our last question, from Leandro Vilar. Wellendorf e Heide comentam que entre os nórdicos de Edda Viking haveria uma concepção cósmica, tanto vertical quanto horizontal. Mas essas concepções seriam visíveis fora das fontes mitológicas ou presentes apenas nestas? Wellendorf and Heide comment that among the Nordics of the Viking Age, there would be a cosmic conception, both vertical and horizontal. But would these conceptions be visible outside mythological sources or present only in these? Yeah, there was related to the things that I didn't want to talk about with Utgarður and Midgarður and Alsgarður is the extensive efforts by many scholars to organize the 9 worlds. And this goes back a long ways. People want to produce diagrams, and they're very pretty. And here again, I tend to agree with Hilda Ellis Davidson that nobody's really managed to sort this out. A lot of that vertical axis a lot of that idea of the vertical axis and the horizontal axis comes out of, I think, Snorri, who does try to systematize things. And he definitely kind of has this idea that somehow the realm of the gods is up there in the sky, kind of like a medieval Christian would think of heaven. And I'm not clear, it's not 100% clear to me that it was necessarily that way for pagans. I'm not sure. We can find probably horizontal and vertical axes if we look for them. There's a world tree that whatever its name is, there's a world tree, and that seems to be an important part of the cosmology. But where are all these other regions? Are they up and down? Are they on those little platforms like we see in the pictures in the handbooks, floating? Are they like in the Marvel movies? I don't know. You don't see that as much in the Eddic poems. When you go to hell, you ride there. It may be north, it may be down, like the underworld should be. But you don't kind of have to climb down the tree. When you go when you are going from the realm of the gods to the giants, it's not always clear where those realms are in relation to each other, but they're adjacent. So I'm really not sure
one, whether it's easy from the poems to derive a very systematic cosmology or cosmography. And that is probably partially because of the nature of our sources. Yes. But it's probably also because there may not have been ever a systematic cosmology. Maybe your local wise guy, man, poet, keeper of mystic wisdom had his conception. Was it the same conception as the guy on the other side of the Kattegat or the other side of the fjord, or the guy in another part of Scandinavia that you never met? That I wouldn't want to bet my life on. I don't know if this was just a big question until years ago when Margaret Clooney Ross wrote the prolonged echoes. And she was like, I'm pretty sure that it's all horizontal axis, and everybody just went bananas. There was all that stuff with like Kirsten Halstrup in the 80s and 90s and things. And it's been a big concern. And it still is a concern because people, will go and I don't want to pick on Lotte Hede, but, they'll take Snorri and they'll be like, well, look, we can interpret, a site from 1,000 years earlier in this way. And then we can talk about, happily about the vertical axis and the horizontal axis, and we can organize all our 9 worlds. And, that would be nice if we could organize, everything that we found archaeologically that way. I think I don't know it necessarily needs to be all horizontal. Like Margaret Clooney's law said, but it's very horizontal much of the time. We still have mountains, and we have, hlidsklialf and things like that, and we have a tree, and hell is, sometimes downwards, maybe not always. Maybe it's in the burial mound, maybe it's in the grave, maybe it's, in the mountain. If there's one thing that I think there's only one thing that's really everybody is sure of nowadays, is that we're not sure. 100 years ago, people felt much more sure. And that was probably very comforting. And now we have, it's a little more open. But that means it's an excellent time to reevaluate a lot of the myths that we have and look at them again with fresh eyes. Okay, Professor Carl, do you have final considerations? Because this is such a nice topic. I mean, for me, it was one of the highlights of our conference, of course. Bueno, well, al principio, perdóname por mi mal español. Final considerations. Yeah, I think they come out of a lot of the questions that people were asking. There has been a lot of work on things to do with landscape recently, real landscape, imagined landscape. There's the whole approach with geocriticism, which has become a thing. People like Matthias Eggeler have started doing stuff with that, looking at the sagas. But I definitely think, like I say, we have only just begun to re-examine many of these topics. These are the kind of topics that very much exercised religious scholars and philologists 100 years ago or 150 years ago. And then they kind of went out of fashion a bit, I think, because philology kind of went out of fashion. And so when we look in the handbooks, we look in the libros de texto and all these things, we still see a lot of the ideas that people came up with 100 years ago. And some of those might still be good ideas, but maybe not all of them. So I think there's an excellent time for us to reclaim the philology and look at it again, re-examine things with the benefits of 100 years of linguistic and archaeological and textual scholarship, and look at these things again and come up with new and better approaches. And so if I've done anything today, it's one, try to point the way for myself for more research, and hopefully it's something that is other people are thinking about and working on, and
we can see a lot more of this in the future. Okay, so Professor Carl Edlund Anderson, I would like to express again my gratitude. It was, again, an amazing lecture. And now em português, pessoal, eu, claro, estou agradecendo ao professor Carl Edlund Anderson pela palestra. Gostaríamos de vê-los todos amanhã novamente, às 9 horas, com a palestra do professor Declan Taggart, que irá falar, claro, eu acho que a programação está no site, vocês inclusive conseguem ver o resumo da palestra dele. So, that's it. Thanks again. Gracias a todos. Bom, pessoal, até logo. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau. Hasta la próxima.